Hola a todos. Bien, ahora comenzaremos con los videos relacionados con el tema de la elasticidad. Como dije en los videos de la demanda, lo que quiero mostrar en primera instancia siempre son aspectos teóricos de la elasticidad. Una vez que nosotros comprendamos todas las variantes y todas las características específicas conceptuales en torno a la elasticidad, recién vamos a poder entonces aplicarlo con mucha más facilidad al tema de ejercicios, resolución de ejercicios típicos de un nivel de microeconomía 1. Recordemos además que para poder hacer este tipo de análisis siempre es necesario tener un conocimiento previo de análisis matemático. Pero vamos específicamente al tema económico. ¿Qué es la elasticidad? ¿Sí? La elasticidad es básicamente una medida de sensibilidad. Cuando hablamos en el caso de la curva de demanda, la medida que mide la sensibilidad, es decir, aquella que intenta medir una respuesta que cabe esperar en la cantidad demandada como resultado de un cambio dado en el precio de la mercancía, eso es precisamente esa medida de sensibilidad que la relacionamos con la elasticidad. Podemos ampliar esto en relación a la medida de sensibilidad de la siguiente forma. Es lo que se podría llamar una contribución marginal a la demanda, que está aportada por un cambio en el precio, ¿sí? Nosotros recordemos en la notación matemática cuando dibujamos delta o escribimos delta, nos está indicando que ese delta está refiriéndose a una variación. Entonces, repito, si esta medida de sensibilidad es la que podríamos llamar esta contribución marginal de la demanda a un cambio en el precio, hacemos esta siguiente notación: delta de Q sobre delta de P, o sea, la variación de Q sobre la variación de P, la variación de la demanda cuando se modifica el precio, o su correspondiente derivada, o sea, podemos decir la derivada de Q sobre la derivada de P. Esto es para hacer la notación matemática tratando de ejemplificar cambios en el precio apelando al concepto de medida de sensibilidad. Vamos a ver más en detalle. Cuando se produce un cambio, por ejemplo una disminución de la cantidad demandada debido a un cambio en una unidad en el precio, por ejemplo el cambio sería un aumento, esto lo vemos reflejado precisamente con esta notación: variación de Q sobre variación de P, derivada de Q, derivada de P. ¿Sí? Esto es lo que nos está indicando esta notación. De todas maneras, decimos, las medidas manifiestas de la sensibilidad, ambas, ya sea cuando marcamos en delta Q sobre delta de P, o sea, la variación de Q sobre la variación de P, y cuando hacemos la notación de la derivada de Q sobre la derivada de P, estas medidas que estamos manifestando, la derivada de Q, la derivada de P y la variación de Q y la variación de P, están sujetas a retroacción. Esto ha llevado a los teóricos en general a emplear, en lugar de estas medidas, las que estamos mencionando aquí, otra medida llamada la elasticidad. Bien, vamos a ver entonces cómo manifestamos esta nueva medida. Vamos a ver primero por qué tenemos dificultades en utilizar variación de Q sobre variación de P. La dificultad que se presenta, digamos, nuevamente en variación de Q y variación de P, es que trata de cambios absolutos. Estamos hablando de cambios absolutos en la cantidad y el precio. Esto hace que sea difícil comparar la sensibilidad de diferentes mercancías, porque son cambios absolutos. Las mercancías se miden en unidades distintas, ya sabemos, ¿sí? La mano de obra se mide en horas, la tierra en unidades de superficie, los licores, por ejemplo, en unidades de capacidad, etc. Entonces, no hay una manera sencilla de comparar un aumento, por ejemplo, de 20.000 litros de la demanda de whisky escocés con un aumento de 3.000 hectáreas de la demanda de tierra. Vemos que hay unidades de medida diferentes en estos casos. Entonces, compararlas se torna complicado. Este problema va a ir más allá de estas disimilitudes en las unidades, puesto que hasta incluso la medición del cambio en el precio, las magnitudes no son fácilmente comparables. O sea, tenemos dificultad en la cantidad y en el precio. Vaya problema. Entonces, ¿qué hacemos? Por estas consideraciones, los teóricos han llegado a la conclusión de que una medida aproximada de la sensibilidad de la demanda a los cambios de precio debe emplear cifras de porcentajes, más bien que cifras absolutas de cambio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
una rebaja de un 1%, más bien que la de 1 centavo en el precio, es lo que pasa a ser la norma de comparación. Vamos a imaginar lo siguiente, que tenemos el caso que los chicles bajan en 1 centavo el precio y que a su vez las licuadoras también bajan 1 centavo el precio. Cuando uno intenta hacer un análisis del impacto que tiene en esta baja de 1 centavo en el caso de los chicles, eso se va a ver ampliamente reflejado, ¿sí? O sea, va a ser un mayor impacto el que tenga cuando uno analice en los cambios en la demanda de chicles, precisamente por esta baja de 1 centavo, porque se va a notar en líneas generales la disminución de 1 centavo en el precio del chicle. Pero la disminución de 1 centavo en la licuadora va a ser, digamos, minúscula en comparación con el efecto que tuvo o cuando hacemos el análisis del caso de los chicles. Porque obviamente es muy marginal la influencia que puede tener la disminución de 1 centavo en el precio de las licuadoras. Entonces, dadas estas circunstancias, lo que se hace es, en vez de considerar estas unidades absolutas, como decíamos previamente, que serían las de calcular la disminución en 1 centavo en el precio, vamos a trabajar con los porcentajes. Vamos a ver una rebaja del 1% en el precio. Entonces, en ese caso sí vamos a poder tener una medida más limpia, más útil para reflejar esta situación en los cambios de precio-cantidad. Pasemos a la siguiente parte. Bien, vamos a servirnos de estos términos de porcentaje para tener la siguiente definición. La elasticidad del precio de la demanda del artículo X. Esto va a ser igual a, siempre con signo negativo, el cambio del porcentaje en la cantidad pedida de X sobre el cambio de porcentaje en el precio de X, ¿sí? La única peculiaridad de la definición que queda por aclarar es la presencia del signo negativo. Acá vamos a ver un signo negativo en esta fracción, ¿sí? La fracción que nos indica el cambio del porcentaje en la cantidad pedido de X y el cambio del porcentaje en el precio de X. Este signo se pone para hacer que la elasticidad, el número, sea no negativo. Cuando la curva de demanda tiene una inclinación negativa, ¿sí? Un aumento en el precio, que el precio es P positivo, llevará a un descenso de la cantidad, ¿sí? Q negativo. De manera que nuestro número fraccionario de la elasticidad, que tenemos aquí, el numerador y el denominador serán signos opuestos, ¿sí? Porque baja uno, sube otro, baja uno, sube otro. Entonces, obviamente van a tener signos opuestos el numerador y el denominador. Por lo tanto, la fracción será un número negativo y se necesita este signo menos para hacer que el número sea positivo. Entonces, esa es la razón por la que se usa este signo aquí. Es una conveniencia lingüística para evitar este tema del signo negativo. Bueno, en la elasticidad, ¿no? Se define más específicamente la medida de sensibilidad. Vamos a ver más en detalle. El cambio del tanto por ciento de cualquier cantidad, o sea, de Q, se define siendo, por ejemplo, 100 veces el cambio en Q. Es decir, 100 por la variación de Q, dividido por Q. Por ejemplo, vamos a analizar más en detalle esto. Si la cantidad aumenta de 10 a 15, tenemos, siguiendo lo que estábamos en la notación previa, variación de Q es igual a 15 menos 10 igual 5. Y el aumento del porcentaje lo vamos a representar así. Q es igual a 100 por variación de Q, lo que tenemos aquí, sobre Q, que es lo que dijimos previamente. Y esto a qué es igual? A 500 por 10, sobre 10 igual a 50. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos que hacer 100 por 5, 500,
100 tenemos esta notación, que era cuando marcábamos el porcentaje. 5 es la diferencia que nos da el resultado de 15 menos 10. Esto me da 500 sobre, en este caso 10, sobre Q. Y eso nos da el número 50%, ¿sí? De igual manera, el cambio en el porcentaje de P nos da la siguiente expresión. 100 por variación de P sobre P. O sea, la misma fórmula que estamos analizando con la cantidad, la misma notación, pero en caso de tener variación de Q, tenemos variación de P. Por lo tanto, para la definición de elasticidad tenemos elasticidad de la demanda al precio. Esta es una fórmula muy importante. Es igual a 100 por la variación de Q sobre la variación de Q sobre 100 por variación de P sobre P es igual a variación de Q sobre Q, variación de P sobre P, ¿sí? Acá es con el porcentaje, con 100 en ambas variables, en cantidad y en precio, y aquí directamente lo que notamos es la variación de Q sobre la misma variable, sobre Q, variación de P sobre P, ¿sí? Entonces, puesto que tenemos que dividir por 100, tanto el numerador como el denominador, ¿sí? Esto es lo que acabamos de hacer aquí. Vamos a seguir entonces con el análisis. Dado que la división de un número fraccionario, que es el que tenemos acá, variación de P, el que estábamos viendo recién, variación de P sobre variación sobre P, es lo mismo que su recíproca. O sea, esto es lo mismo que su recíproca. O sea, pasamos por arriba P, variación de P, y entonces, con esta circunstancia se obtiene la siguiente expresión. Recordemos, este número fraccionario es igual que, digamos, sería lo mismo que utilizarlo en su forma recíproca, y con esta definición vamos a pasar a, entonces sí, a analizar la elasticidad de la demanda al precio. Negativo, como dijimos, dadas las circunstancias de conveniencia lingüística que mencionamos previamente, decimos que la variación de Q sobre Q por, aquí vemos P sobre variación de P, es igual a menos variación de Q, sobre variación de P, por P sobre Q, ¿sí? Esta será la expresión que se seguirá utilizando en lo que sigue de la explicación de la elasticidad. O sea, esta sería la elasticidad que vamos a usar. Todo lo que explicamos previamente es a cómo llegamos a esta definición. Bien, ahora vamos a definir los diferentes conceptos de la misma. A saber, tenemos la elasticidad arco y la elasticidad de punto. Vamos a entender esto porque tenemos estas distintas definiciones de elasticidad. La elasticidad de arco, dijimos, es una medida de sensibilidad, pero la elasticidad de arco además es una medida de sensibilidad promedio a los cambios de precio que presenta una curva de demanda en algún tramo finito de su curva, tal como por ejemplo esta curva de prima, en algún tramo finito de su trazo de esta curva se va entonces a producir, vamos a analizar la sensibilidad de los cambios en el precio. Entonces, esta es la curva de prima y vamos a analizar en este tramo entonces la elasticidad de arco. Esto, recordemos, decíamos que era un promedio. Vamos entonces a ver la primera complicación que surge en esta situación. Recordemos la fórmula 1 de la elasticidad. Vamos a ver si retomamos. Estamos acá. La elasticidad de precio es variación de Q menos variación de Q sobre Q por P sobre variación de P es igual a menos variación de Q sobre variación de P por P sobre Q. ¿Sí? Esa es la definición 1. Aquí tenemos la siguiente situación. Cuando el precio cambia de P sub 0 a P sub 1, cuando cambia de aquí a aquí, cuando cambia de P sub 0 a P sub 1, queda claro que tenemos una variación de Q, es Q sub 1 menos Q sub 0, ¿sí? Acá tenemos Q sub 1, acá tendría que decir Q sub 0. Acá hay y tenemos que ver esta diferencia. Cuando cambia acá,
tenemos que ver la diferencia en este eje, que sería la siguiente. La variación de Q es igual a Q sub 1 menos Q sub 0, que es el cambio en la cantidad comprada. Y que la variación del precio es P sub 1 menos P sub 0. Eso es lo que tenemos acá. Si yo quiero ver la variación en la cantidad, lo analizo de esta forma. Q sub 1 menos Q sub 0. Y si quiero ver la variación del precio, hago variación del precio es igual a P sub 1 menos P sub 0. Hasta aquí vemos estas notaciones. Pero el problema que surge es cuál es el valor de Q y de P. Dado que, miren, a lo largo de esta curva de prima, hay toda una escala de valores de Q, ¿sí? Toda una escala de valores. No hay ningún valor único en toda esa variable que estamos reclamando en la definición. Nosotros queremos saber cuál es la versión de Q y de P. Acá hay toda una lista, una cantidad, perdón, de valores. No hay un único valor de P o de Q, en este caso de Q, ¿sí? Entonces, para este fin, lo habitual es servirse del valor promedio. Como aquí hay un número no único en relación a las variaciones de Q, vamos a sacar un promedio. ¿Cómo sacamos este promedio? Tenemos que calcular un promedio entre los valores extremos de este trazo que tenemos aquí. Entonces, lo que hacemos es servirnos de estos dos valores extremos del trazo de la curva y fijamos Q, por ejemplo, en esta parte, ¿sí? Y decimos Q sub 1 menos Q sub 0 dividido 2. Lo mismo hacemos con el precio. Fijamos el precio, dividimos el precio de 1, P sub 1 más P sub 0 dividido 2. Entonces, de esta forma nace la expresión de la elasticidad de arco, que la definimos de la siguiente expresión. Pasemos a la siguiente página y tenemos menos, ¿sí? Como habíamos dicho por una conveniencia lingüística, variación de Q sobre variación de P por P sobre Q es igual a menos Q sub 1 menos Q sub 0. Lo que veníamos haciendo es acotar estos valores sobre P sub 1 menos P sub 0 por P sub 1 más P sub 0 dividido 2 sobre Q sub 1 más Q sub 0 dividido 2, porque lo que hacíamos en este caso era tomar el promedio, ¿sí? Por eso lo dividíamos que 2, tomamos los dos valores extremos en ese trazo de la curva que habíamos mencionado previamente. Entonces, de manera que multiplicando tanto el numerador con el denominador por 2, tenemos acá, tomamos esta expresión, la multiplicamos por 2 y tenemos lo siguiente: la elasticidad de arco precio de la demanda menos Q sub 1 menos Q sub 0, precio P sub 1 menos P sub 0 por P sub 1 menos P sub 0 Q sobre Q sub 1 menos Q sub 0. Esta es la fórmula de la elasticidad de arco, que surgió, como dijimos, de sacar el promedio de dos valores extremos dentro de la curva, en ese trazo de la curva de demanda. Pasemos a la otra definición, que es la elasticidad de punto. Realmente es muy habitual, la elasticidad de punto. ¿Qué dice sobre la elasticidad? Decimos, la elasticidad de punto es el concepto correspondiente a cada punto particular de la curva de demanda. Tenemos la curva y corresponde a cada punto, vamos a hacer esto, a cada punto en particular de la curva de demanda, ¿sí? Pero en ninguno de estos puntos no hay un cambio en el precio, o sea, se mantiene la variación de precio igual a 0, variación de P igual 0, ni en la cantidad, también tenemos variación de Q igual a 0, por lo tanto definimos la elasticidad de punto de manera muy parecida al concepto de derivada. Tenemos que hacer una aproximación, ¿sí? Es decir, tomamos la elasticidad cual siendo el límite
de la cifra de la elasticidad de arco. A medida que el arco D1, D sub 0, D sub 1 se va haciendo más y más pequeño. Volvamos al gráfico. Tenemos la curva de demanda. Tenemos los puntos D sub 0, D sub 1. La elasticidad de puntos se corresponde a todos los puntos. Entonces lo que vamos a hacer es ir tomando el límite. El límite tal cual lo define el concepto de la derivada. Entonces, vamos a ir reduciendo. Tenemos D sub 0, D sub 3, D sub 2 y D sub 1. Vamos a ir tomando el límite más y más pequeño. De la siguiente manera. Reducimos primero de D sub 0 a D sub 2. Y aquí tenemos D sub 0 a D sub 2. ¿Sí? Y luego D sub 0 a D sub 3. Y así vamos viendo que vamos acercándonos a un valor, digamos, limitando este segmento, tomando en cuenta el concepto de límite, ¿no? De esta manera llegamos a la siguiente definición. La elasticidad de punto de la demanda es igual a menos la derivada de Q sobre la derivada de P por P sobre Q. Esta es la clásica fórmula que usamos siempre para calcular las elasticidades que vamos a ir viendo próximamente en los siguientes apartados, más que nada cuando veamos aplicaciones. Reiteramos entonces la fórmula de elasticidad de punto. Menos derivada de Q sobre derivada de P por P sobre Q. Esta es la fórmula. Entonces teníamos la elasticidad de arco, calculábamos un promedio, y en la elasticidad de punto lo que hacíamos era, a la manera del concepto de derivada, ir calculando el límite. Vamos a tomar el límite de la cifra de elasticidad de arco, ¿sí? En este caso tomamos el límite. Aquí, a medida que se hace más pequeño, y más pequeño esta diferencia entre D sub 0, D sub 1, D sub 2, D sub 0, D sub 2, D sub 0, D sub 3, ¿sí? Esto es, digamos, conceptualmente de acá viene, o sea, la explicación matemática de por qué surge esta fórmula, comparándolo con lo que tenemos que analizar en el gráfico. Es de sacar el límite a la elasticidad de arco a medida que el arco D sub 0, D sub 1 se va haciendo más y más pequeño. Bien, hasta aquí entonces vamos a analizar la elasticidad de arco y de punto. Proseguiremos en el siguiente video con más conceptos importantes en torno a la elasticidad.